bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy conecto con Pavel Giroud. Llevamos muchísimo tiempo intentando hacer esta entrevista para hablar, por supuesto, del caso Padilla, que se está presentando en cines de España desde el pasado 2 de junio. O sea, tremendo el recibimiento que está teniendo. Quiero empezar hablando de este tema. Pavel, primero, gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba. Gracias a ustedes y a Pero ti, que siempre estás al tanto de todo. al tanto de todo, bueno, pretencioso eso, ¿no? Wendy ahí en todas Ujú. partes, gran hermano. No, quiero hablar de cómo te sientes con ver la película. ¿Has ido a los cines a ver la película ahí en primera persona? ¿Es algo que te esperabas? ¿Y cómo está siendo la respuesta? Porque al final el caso Padilla es verdad que ahora es más conocido, porque tú mismo decías que el objetivo de esta película era un poco internacionalizar esta historia, pero al final es un poco local también. Entonces, ¿cómo está siendo la respuesta? ¿Y cómo lo has visto tú? Bueno, más que internacionalizar el caso Padilla, el objetivo era eh, hablar de Cuba, o sea, aprovecharme del caso Padilla para hablar de Cuba y de lo que está pasando en Cuba hoy día, que esto no es una historia del pasado. Mucha gente me pregunta por qué yo termino la película con imágenes del presente, cuando estoy todo el tiempo con esa historia del año 71, y es justamente por eso, ¿no? Yo recuerdo un texto que hizo muy al inicio en estos días de Villegas, muy al inicio no, cuando la película fue a Miami al festival y estaba por esos días, y él dijo que más que el caso Padilla, la película era el caso Fidel, y me encantó esa lectura que él tuvo de la película. Mira, hemos trabajado muy duro, muy duro para que la película tuviera un nivel óptimo como hecho fílmico. Y, y quizás luce arrogante de mi parte, pero que esté en los cines, que haya tenido un estreno en los cines, no me sorprende porque trabajamos para eso, era parte de nuestro objetivo. Sí me sorprende que haya salido en más salas de la que pensábamos, porque es un documental que no es un tema precisamente comercial, y cada vez colocar películas en las salas es más difícil. Muchas que se hacen van directamente a plataformas sin pasar por las salas de cine. Y sí me sorprende que se haya estrenado en más salas de la que pensaba y que ya haya sobrevivido ya la primera semana. Ya por lo menos tenemos una segunda semana garantizada, ¿no? Porque la gente está respondiendo. El domingo aquí en Los Verdi, yo no he ido porque ya yo dejo eso en manos de que eso fluya por sí mismo y que pase lo que tenga que pasar, porque no está en mis manos, ¿no? Más allá de hacer promoción en mis redes y cosas así, que ya también la hago con mucha mesura porque la gente se satura de tanto. Mm. Y bueno, lo que sea, pero sí, lo que sí estoy es muy contento, más que sorprendido, muy contento de haber logrado ese objetivo, ¿no? Y de que toda la prensa se haya volcado con la película, no ha pasado inadvertida. Todo lo que se dice de la película, no voy a ser absoluto, pero casi todo lo que se dice de la película es positivo, tanto como revelación del suceso, como la película per se, ¿no? Como película, como hecho fílmico, ¿no? Y estamos muy contentos con eso, todos los involucrados. Sí, estaba viendo también pues estas cositas que van poniendo, ¿no? En los diferentes medios, artículos y menciones de la película. Es verdad que no han pasado desapercibidos. Todo el mundo ha tenido ahí un comentario al respecto, porque No, como y te... nombres de peso, nombres de peso. Antonio Muñoz Molina ha hecho una página entera en el país sobre la película. Medios tradicionalmente de izquierdas, incluso medios que han sido amables con Cuba por los años, y ya no hablo del país, hablo en medios más a la izquierda del país, Ujú. que quizás para ellos el país es un medio casi que de derecha. Exacto, Vox, ya. Eh, ya han llamado por primera vez al régimen cubano dictadura en sus titulares. Entonces, eso es muy reconfortante. Es un gran paso. Pavel, tú has recibido muchas críticas y muchos comentarios positivos. En el mismo Festival de San Sebastián, yo he escuchado una entrevista tuya en la que decías que se te acercaban personas para decirte, qué bueno que vi esta película, porque se me acaba de caer una venda de los ojos que ya poco a poco se me había caído, pero ahora sí es que nos han estado engañando. Y luego personas que te dijeron, preferiría haberme muerto sin haber visto esta película. O sea, ha levantado ahí la piel en extremos. ¿A ti esto te ha afectado a nivel personal y profesional de alguna manera?
Mira, ese comentario del que me dijo que prefería haberse muerto antes de ver la película, yo lo veo como un comentario positivo. Ah, bueno, yo lo veo Ese. malísimo. No, porque él está valorando la película y que la película le ha quitado. Es igual al otro de que me quitaste una venda de los ojos. Es exactamente lo mismo. Ah, entiendo. Esa era la intención de él, ¿no? Pues lo Si él interpreté completamente diferente, para que veas. sí, no, pero es así, ¿no? Pero que era que me ha dolido tanto que hubiera preferido no verlo. Y me felicitó incluso cuando me lo dijo, ¿no? Eh, sí, he recibido comentarios negativos, menos, pero han sido comentarios que se han centrado en las redes sociales, y no incluso en las redes sociales, en Facebook, en un gremio muy determinado que no han afectado nada a la película. Me llamaron la atención algunos muy al inicio, cuando salieron, que eran casi un ataque personal hacia mí, y yo decía, pero pues, se supone que estamos en la misma trinchera y me atacas así porque he decidido hacer las cosas de una manera que no es la que tú piensas. Bien, tienes derecho a pensar de una manera, pero no atacarme. Han dicho cosas de mí, han difamado de mí, pero eso quedó, sí, me afectó probablemente durante 48 horas. Ninguno de esos comentarios negativos, que han sido muy pocos, he recibido algunas críticas negativas en medio. Mira, el Diario de Cuba, Ponte hizo un artículo que a mí me parece disparatado, no sé si va a dejar esto, pero me lo parece, desde una perspectiva más ensayística que cinematográfica, y lo puedo entender, pero tampoco ha afectado, me ha afectado ni mi relación con él, ni ha afectado el recorrido de la película, bastaba más. Y otros que son, que vinieron de hipermedia, todos comprensibles, pero a veces el tono era feo, ¿no? Porque era, bueno, pero ¿qué es lo que te molesta realmente? ¿La película como yo la hice? ¿Te molesto yo como persona? No entendía muy bien, pero solo ahí, solo en ese, digamos, en ese ecosistema, que es el cubaneo de Facebook, donde se desarrolló una polémica, unos sí y otros no, pero realmente eran más los que estaban a favor de la película que las que querían machetearla como si fuese como si fuese el diablo la película. Ujú. Eso no afectó. Luego, en el resto del mundo donde se ha exhibido la película, que yo he ido desde el Cono Sur hasta Corea del Sur, la película se ha interpretado de la misma manera. En todos lados me han dicho los mismos elogios, me han hecho las mismas preguntas, y han tenido los mismos intereses. Y eso es algo que a mí también me satisface mucho porque era un propósito nuestro, ¿no? Esto no es una película para hablarle a los cubanos que conocían del caso Padilla. Esto es una película esto es un diálogo con el mundo, de lo que está ocurriendo en Cuba, de lo que ha ocurrido desde el primer día, en que eso llamado revolución, que sedujo a medio mundo, ocurrió. Sí, tú decías en una de tus entrevistas precisamente eso, cuando te preguntaban, pero ¿por qué no publicaste las imágenes antes? Esto es algo que debía de verse, y tú decías, es que iban a acceder a estas imágenes los mismos que ya están interesados en este tema Claro. y lo conocen. Tú querías hacer algo para los que no conocieran, ¿no? El caso. Ahí estuve yo leyendo respuestas que tuviste en su momento. Esto ya no está en el centro, ¿no? De la discusión, como tú decías, No, un poco ya pasó. no, porque por ejemplo, cuando ya Jorge Ferrer liberó la gran parte del material original, que fue algo que yo agradecí y respiré, porque claro, yo tenía un compromiso de no liberarlos hasta determinado momento. Y él Ujú, los liberó, y ante la presión eso a mí me relajó muchísimo. Y digo, ahora que lo vean y vean el trabajo que yo he hecho. ujú. Y la mejor prueba de que yo tenía razón, o de que todos los involucrados teníamos razón, porque no era yo solo, es que esto de Jorge Ferrer, él lo soltó en 4 partes, ¿no? Son 4 vídeos. El primer vídeo comenzaron a verlo, o hasta hace muy poco habían 40.000 visitas al primer vídeo. Y al último habían llegado apenas 5.000. Sí, Y se claro. ha mantenido. O sea, y a lo de Jorge Ferrer le falta algo, no de la confesión de Padilla, que está íntegra. O sea, íntegra comparado con lo que yo tengo. No sé si lo que yo tengo incluso está completo. Pero comparado con lo que yo tengo, la de Padilla es íntegra. Faltan otras cosas que ocurrieron después y eso, que están en mi película.
Ujú. Hablemos de ese trabajo, ¿no? De la restauración que tú hiciste con todo este material que te llegó. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto te llevó? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo fue eso? La primera parte del proceso, que fue más difícil incluso yo creo que la reconstrucción, porque ya eso no lo tuve que hacer yo, lo hizo un especialista, fue la de seleccionar los momentos, la de manipular el material, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero bueno, no me canso de repetirlo, manipular el material sin que luciera como un material manipulado y menos aún manipulador. O sea, Ujú, ser fiel a la cronología, a lo que ocurrió, a no alterar, pese a que tuve que editar mucho, nunca alterar el sentido de una frase de Padilla, nada de eso, sino hacer un trabajo más de editor que otra cosa, ¿no? Lo que haría incluso un editor literario, si le dijeran, resúmeme esto en esto. ujú, Eso fue muy difícil, porque ahí lo tuve que limpiar el material de términos, referencias, y lenguaje que solo entendieran los cubanos, y a veces no todos los cubanos, sino los cubanos de esa época, y a veces no solo los cubanos de esa época, sino los cubanos de esa época vinculados al mundo literario sobre todo, y cultural cubano. ujú. Hay mucha gente de 75 años que no sabía nada del caso Padilla, cubanos, que vivían en el Vedado, en el barrio donde está la UNIAC, y no supieron nunca del caso Padilla. Me asombra mucho esto y luego la conexión que ha tenido la película con el público joven cubano, público joven cubano que vive en Cuba y vive fuera de Cuba, y público joven español, coreano y de todas partes. O sea, todos sintonizan de la misma manera con la película. Muchos vaticinaban que no, esto es solo para cubanos, esto, Ujú. y no ha sido así. Pero para eso se trabajó muchísimo. Y parte del trabajo estuvo en limpiar esa autoconfesión de Padilla de referencias que solo dominaran unos pocos. Ujú. ¿Cómo te fue en Corea? Porque te vi por allí, hiciste un montón de reels súper bonitos, pero ¿cómo te sentiste? O sea, ese es otro mundo ahí. Muy bien, sí, ya yo había estado en Corea con el acompañante en un festival el más importante de Asia que se llama el Festival de Cine de Busan, que es una gran ciudad, pero este digamos que es un mega festival, le dicen el Cannes de Asia, por lo grande y fastuoso y lujoso y todo que es, de alfombra roja y cosas. Y el acompañante también tenía cierta conexión con Corea porque es una película en la que el boxeador no puede ir a las Olimpiadas de Seúl porque Cuba se alía a la URSS para no asistir para hacer un complot, ¿no? Para no ir un boicot a las Olimpiadas. Entonces, esa referencia hacía que, uy, mira qué interesante, ¿no? Había una conexión con Corea per se. Sin embargo, esta es un festival muy prestigioso de cine independiente, muy particular en una ciudad que no es grande, es una ciudad de provincia a 4 horas por carretera de Seúl, a la que viajan todos los jóvenes de Corea interesados en el cine a ver cine y a ver cine diferente. Y fue muy bien, 2 funciones a sala llena, salas grandes, llenas que se quedaron después a debatir la película. Y muy bien. O Qué sea, bueno. eso fue ya como la cosa de uf, bien, bien, Ya. tienen todas partes. Bien, hasta aquí, imagínate tú. Oye, a la luz de todo lo que ha vivido la película y tú con ella, ¿no? Yo sé que tú no ves tus películas, que ya tú las dejas estar, pero La he visto, esta ¿cambiarías? la he visto más que ninguna. Sí, esto sí, porque es como que, ¿cambiarías algo? ¿Harías algo de forma diferente? Tanto en la película como después en el tema de tratar con la prensa sobre la película. O sea, ¿cambiarías algo de este proceso tuyo con tu filme? No, no cambiaría nada porque incluso las meteduras de pata, no en la película, con la película estoy muy satisfecho. Además, la película tenía que quedar así, porque muchas cosas que yo extraño que no estén en la película no las tengo porque no pude. Porque, Mm, digamos, yo tuve materiales en la película colocados que funcionaban maravillosamente, pero a la hora de gestionar los derechos o eran muy caros, o no nos los daban, o no nos respondían el email, o nos cansábamos de esperar a que definieran cuánto teníamos que pagar, o si nos los daban, o si nos los regalaban, o si nos los cedían, si nos los prestaban. Entonces,
Hay muchas cosas que yo quise tener en la película y no pude, pero yo hice la película lo mejor que pude. Hay cosas que me está demandando la gente que sí nunca estuvieron en mi interés. Jamás. Yo nunca quise entrevistar a nadie Ah, eh, de los que han sobrevivido a ese suceso. Manuel Díaz Martínez, que además está encantado con la película y me ha felicitado, que es un protagonista del suceso. Curioso que muchos me cuestionen legítimamente cosas que muchos de los que lo vivieron dicen, está bien así. ujú, Entonces, yo nunca tuve interés en entrevistar a nadie. Eso fue parte de mis premisas. ¿Por qué? Ya he dicho otras veces que porque la gente, la memoria, con el tiempo, lo ve de otra manera. Eso es una cosa y la otra. Vivimos en una era transmediática en la que tú sales de una película que trata de, no sé, de Michael Jordan, inmediatamente te vas a Google a terminar de procesar aquello. Y es lo que ocurre con esta película. Todas estas personas que han estado involucradas en el caso Padilla, que conocen del caso Padilla, durante todos estos años han contado sus propias versiones del suceso y están ahí. Entonces, ¿por qué yo voy a dar todas las respuestas? ¿Por qué voy a dar todas las respuestas? Además que mi película, como te dije, no trata del caso Padilla, trata de otras cosas. Las películas tienen dos niveles de, de relato, ¿no? Y es el qué cuento, que digamos la historia de Berto Padilla, y lo otro es de qué estoy hablando. ¿Cuál es el tema? Digamos, trama y tema. ujú. Y yo creo que eso está muy definido en esta película. Entonces fui muy didáctico, más de lo que hubiese querido yo como cineasta, pero me era indispensable en esta película hacerlo. Porque una de las muestras de que la gente cuando ve material original lo vaya abandonando es que se pierde en lo que está contando Padilla. Es casi que alegórico, está diciendo cosas que solo los conocedores, y cuando hablo de conocedores no hablo de eruditos ni nada por el estilo, no, no, de los que conocedores del caso y de los personajes y de los temas que se hablan, que pueden descifrar parte por parte. Entonces yo me tomé el trabajo de hacer un relato potable, sin renunciar a la creatividad, por supuesto, sin ponerle bomba pero sí haciendo muchas concesiones en ese sentido, ¿no? De ser más didáctico de lo que me gusta como cineasta. O sea, practicar muchas cosas más de lo que me hubiese gustado. Y organizarlo también en tiempo, en No, espacio. eso fue, el organizarlo fue tremendo, porque hacer un relato de esta naturaleza que fluya como película. Una película no es un ensayo, un ensayo puede ser gordo. Las películas tienen que ser, como tú, delgaditas y estilizadas, ¿no? Ujú. Solo así fluyen, sí, sí, sí. Y tienes que ser muy preciso con los elementos narrativos, dramáticos, para hacerle evolucionar y darle ritmo. Ver en qué momentos. Mi película está dividida en tres actos dramáticos, como una película de ficción. O sea, tiene un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, y plots que constantemente te van alterando la narrativa y te la van haciendo crecer y crecer y crecer hasta el final. Bueno, las personas que hemos visto el filme nos debatimos entre Padilla sí recibió un lavado de cerebro, o sea, sí estaba hablando y creía en lo que estaba diciendo, y los que piensan, no, pero es demasiado exagerado, eso es un poco de ironía, o sea, están mandando mensajes. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que hay de las dos cosas. Pero por eso mismo yo decidí tomar distancia, porque la misma duda, o sea, ¿qué ventaja tengo yo respecto a ti con la película en que yo he visto eso más veces, pero ninguna Exacto. otra? Yo tengo mi percepción y tú tienes la tuya. Yo no estaba ahí, yo no soy amigo de Padilla, yo no lo conocí. A mí un amigo suyo me puede decir otra cosa, un pariente otra, pero yo no sé. Entonces, por eso yo opté por narrar el suceso y no, y que obviamente, yo tengo definido en mi película quién es el protagonista, quién es el antagonista, todas estas cosas como debe ser, pero el suceso está narrado, no está manipulado en ese sentido por mí, para llevarlo a donde yo crea.
es así. ¿Y para qué voy a manipularlo si habla por sí mismo? Y cada uno tendrá su idea de las Y cosas. yo creo, y volvemos al caso, y no importa, porque no importa realmente lo que quiso hacer Padilla o lo que terminó haciendo Padilla. Lo que importa es lo que le hicieron a Padilla. Mm, Es lo que es terrible, ¿no? En qué situación lo pusieron a él? ¿Qué es lo que me resulta a mí patético? sí. Y es el centro. A ver, próximos proyectos. O sea, yo sé que acabas de terminar y esto ha sido, yo creo que un proyecto de vida que vas a recordar, porque mira que ha traído cola, pero Uf. próximos proyectos, No, ¿qué vas? pero ya necesito entrar en el otro. Ya estoy, sí, sí, estoy en varias cosas. Tengo 3 proyectos de serie en los que estoy trabajando desde hace unos años. De series. Series. Y tengo una película y bueno, tengo 2 películas, una que escribí yo y una que me han ofrecido, de la que no puedo hablar ahora. Vuelvo a los misterios yo. De Pero madre, ¿no? no por Bueno, nada raro. entrevista, segunda parte. No por nada raro, sino porque no se han firmado acuerdos ya definitivos y no es un hecho. Ya. Ya, pero sí estoy trabajando ya en otra, ya el caso Padilla, digamos que es pasado en mi trabajo. Pero va a ser como documental o estas cosas van a ser un género diferente. No, ficción, ficción. Ficción. Todos vinculados a Cuba de alguna manera, todos. Porque, digamos, el perfil que yo he abierto aquí en España desde que me radiqué, la primera película que yo rodé viviendo aquí fue El Acompañante, que aunque no es española, es francesa, sí la terminé desarrollando aquí y viviendo aquí me fui a rodarla. Esta es la segunda, todas tienen, incluso las series que no son series, em, que hay muchas, casi son históricas prácticamente, que todas tienen que ver con Cuba de alguna otra manera. Bueno, vamos a estar muy pendientes de eso y voy a empezar, o sea, voy a terminar la entrevista por el principio, ¿no? Un poco hablando contigo de tus Mm. inicios. Yo creo que para los que no conozcan un poco la historia de Pavel Giruta, ¿no? De director de cine, cómo empezó todo esto. Tú en varias entrevistas has dicho que el cine te eligió a ti, que tú no elegiste al cine, que todo llegó a ti en un momento en el que de todos modos tú tenías un montón de imágenes en la cabeza porque habías visto muchísimas películas y te encantaba, pero que realmente ese no era el camino que tú estabas persiguiendo. Entonces, cuéntanos un poco esto y qué sería de tu vida si no fueras cineasta. Bueno, yo me gradué de diseño industrial en el ISDI, en Ya, Cuba, claro. año 94. Y estudié eso porque la especialidad, por ejemplo, de escenografía, diseño de producción, en dirección de arte, no existía como carrera. Entonces decidí estudiar eso pero mi interés siempre era trabajar teatro, sí, pero como diseñador, como creador visual de las películas. Y así fue, luego me pongo a pintar, me pongo a ilustrar, a hacer una obra gráfica, y incluso hice carteles para la película, hice carteles a la película Nada de Juan Carlos Cremata, otra de Quique Álvarez, documentales de Ian Padrón, le hice los carteles también, portadas de discos, varios discos. Y entonces llegan a Cuba un grupo de Canadá, de videoartistas canadienses, que querían hacer un taller con artistas cubanos, vinculados a la Fundación Ludwig, que empezaba en aquel momento. Estoy hablando de año 96, 97, por ahí. Entonces, Luisa Maricí, que en ese momento, que a quien le agradezco mucho, porque no me canso de agradecerle, que trabajaba en la Fundación Ludwig en ese momento, convoca a varios artistas, Raúl Cordero, René Peña, eh, Piña, Diango Hernández, gente que son ahora grandes artistas plásticos cubanos, a pasar ese taller, y me convoca a mí también, gente que creía que esto le podía venir bien a su trabajo. Y así fue. Paso ese taller, hago unos cortos experimentales, sigo un poco en eso, haciendo cortos experimentales, cada vez pintaba menos y cogía más la camarita. Trabajo incluso que algunos eran editados directamente en cámara. O con era la época de las grabadoras de cinta, entonces yo tiraba a la vez el sonido y la imagen para que me fueran junto a una
casetera VHS, así se yo mis primeros cortos. Has vivido, Pavel, has vivido. Por eso cuando yo digo que cuando veo muchachos ahora en Cuba que se quejan de que no hay recursos, no hay no sé qué, le digo, tienes un teléfono, ojalá yo hubiera tenido un teléfono que rodara en HD, que grabara en HD en aquellos años, que hubiera sido mucho más productivo. Y así yo fui haciendo mis primeros trabajos experimentales y me invitan a un festival que se llamaba Cineplaza, que era de cine clubista, de cine amateur, Ujú. y presento uno de estos cortos y se lleva todos los premios prácticamente, de dirección, de guión, yo que no escribí absolutamente nada, edición, gana varios premios y uno de los premios es que elija una beca en San Antonio de los Baños y yo elijo un taller de guión de 3 meses. Digamos que esa es la única formación que yo tengo como cineasta, ese taller. Toda la otra ha No sido es contigo, tu currículum de estudio, la parte de estudio de corto, pero cine, sí, muy corto, es eso, mm, ese taller. Ese taller, tuve buenos maestros, pero fue un taller de guión, porque yo dije, el lenguaje siempre fue muy cinéfilo, eso sí, yo había visto ya a esas alturas mucho cine, muchísimo cine. Bueno, malo y regular, y excelente. Y entonces yo decía, o edición o guión, que es donde tú aprendes la sintaxis cinematográfica, cómo organizar los elementos para narrar. Y todos los profesores, y obviamente en esos 3 meses nos ponían a escribir historia. Yo no había escrito nunca más que una carta. Y entonces todos ellos me dijeron, tienes grandes facilidades para narrar en el cine, dedícate a esto, dedícate a esto. Porque yo le decía, no, yo estoy experimentando, haciendo cosas raras. No, 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 dedícate a esto. Me decía. Dedícate a ser guionista, me decían. Y buenos maestros, Juan Madrid, eh, claro. muchos buenos maestros. Y me decían eso. Entonces, bueno, pues me decidí a hacer mi primer guión, escribí mi primer guión que se llama Cheese Lola, que ahora es un disparate. Solo recuerdo que comenzaba con unos hombres jugando dominó, hablando de una mujer y la mujer caía muerta en la mesa de dominó y ahí empezaba a contar la historia. A lo grande. Entonces, ya a partir de ahí empiezo a hacer cortos, cortos, cortos y hago un corto que se titula Todo por ella, que fue muy bien recibido. El ICAI andaba, tenía una nueva presidencia y andaba a la búsqueda de captura de realizadores jóvenes que cambiaran un poco la dinámica. Ya estaba, ya se empezaban a morir los grandes. Eh, y bueno, ahí entramos mucha gente al ICAI. Yo entro al ICAI gracias a Ian Padrón. Mm. Él ve esto, él ve un corto mío que se titula Ring en el Festival de Camagüey y me invita, me dice, mira, están buscando gente para hacer comerciales para el Festival de Cine de La Habana. En esa época el Festival de Cine, que además mi tío dirigía el Festival de Cine, pero yo entro por Claro, otra pista. qué variante. Porque mi tío quería que yo me dedicara a la plástica, porque él decía, no, no, olvídate del cine, sigue por aquí, que están, van muy bien. Ya yo empezaba a vender mis obras también, no me iba mal. Y él me dice, no, 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 sigue en la plástica, olvídate del cine, que esto no... Eso no Y da él no nada. me veía futuro en el cine realmente. Y, y entonces entro con Jan Colao y él llega un día a reunirse con los jóvenes que habían venido y cuando me ve dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo le dije, bueno, me colé. Aprobar. Y así empezamos a hacer cortos publicitarios para el festival. Éramos un grupo grande, estaba Esteban Isausti, Jan Padrón, Lester, Hamlet. O sea, éramos varios. Humberto Padrón. Y luego hago este corto que se llama Todo por ella, se titula Todo por ella, que era sobre un chico que era el mejor alumno de la clase, pero que era un adicto a la cocaína. Y se estrena en el Festival de La Habana, pero lo que cambia un poco la historia es que en el Miami Herald hablan sobre el corto. Y en esa época que hablaron de ti en el Miami Herald, estamos hablando de hace 20 años, era como ser el diablo en Cuba. Hacen y el titular decía, recuerdo salió el 3 de enero, que es el día de mi cumpleaños. Película cubana revela el problema de la droga en la juventud, una cosa así. Y eso fue, a mí se me apareció la contrainteligencia en la casa, que era eso de cine
independiente. Yo digo que yo no lo inventé, pero yo fui el primero que usó el término cine cubano independiente en el cartel de una película, porque en esa época estaba de moda el cine independiente norteamericano. Entonces yo le pongo a Todo por ella, La Habana no es la ciudad que muchos se imaginan, Todo por ella, cortometraje cubano independiente. Y en esa época los independientes eran los economistas independientes, los periodistas independientes, o sea, todo lo independiente estaba al servicio del imperio. Y así me entraron a la casa, ¿no? Y preocupado de que uno podía hacer ya películas en la computadora y cómo es eso. Y yo a los compañeros les expliqué un poco cómo es que Los se hacía. compañeros. Ay, Dios mío, compañeros A las que pocas semanas vinieron a reclutarme. Y ya eso es otra historia. Entonces, bueno, a partir de ahí nos llaman del ICAI, y Camilo Vives y Lía Rodríguez, que hoy por hoy mi productora, que trabajaba en ese momento con Camilo, pues estaban interesados en la manera de producir independiente y lograr un corto de tanta calidad visual y sonora, ¿no? Como fue Todo por ella. Se interesaron, a ver, ¿cuánto te costó esto? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo no sé qué? Yo le dije, no, no, el boom era un micrófono amarrado a un palo de escoba el humo de la discoteca era Lester con un sartén echando humo delante de la cámara y eso éramos cuatro. No, porque nosotros tenemos ideas de hacer un taller con jóvenes cineastas y que de ahí salga una película de 3 o 4 cuentos. Y se hace ese taller, bueno, y eso deriva en 3 veces 2, que es la película con la que Esteban Insausti, Lester Hamble y yo nos estrenamos y en la que se estrenaron fotógrafos como Luis Nasmía, Alejandro Pérez, que fue el fotógrafo de Esteban, X Alfonso hizo la música de Esteban, David Blanco del Este. Mucha gente entró ahí con esa película, ganamos premio de ópera prima en Montreal. Y ya luego vino la edad de la peseta, porque cuando salió también aquello, Arturo Infante había escrito el guión de la edad de la peseta, había ganado mención en el festival y me ofrecieron dirigir la edad de la peseta. Me lo ofreció Camilo Vives, embullado por Lía. Fue Lía, mi productor hoy en día, que le dijo, yo creo que esa película le podría quedar muy bien a Pavel, porque a Arturo no le interesaba dirigirla. Pues mira tú, oye, tremendo, menos mal que cogiste por ese camino y hiciste caso a tu tía, porque estuviera ahí haciendo una reportada así que Cubanito 2002. Bueno, no sé, es el que tomé. Igual en lo otro, hay gente que me dice, ¿por qué dejaste de pintar? Te iría mejor. Actualmente tú no pintas, tú no... No, yo lo que hago es los storyboards de mis películas, lo más que hago es eso. Mira, te lo muestro. Este es el de la edad de la peseta. Lo tienes ahí, claro. Yo dibujo las películas Mm. antes de la dibujo enterita. Todo lo... Entonces, fuera de eso, no me anima. O sea, eso fue transitorio, tanto que ni lo extraño, ¿no? Cuando uno renuncia a algo, a veces siente que no, eso formó parte del proceso. Mira tú. Ay, mira, me gustó esto que me enseñaste, está bonito. Oye, Pablo, qué rico hablar contigo, como siempre, sobre la película que ahora mismo está en cines, si no la has visto, está Sí. en las salas en España, en Madrid. ¿En dónde más? En Está Madrid, Barcelona, en Lleida, en Mallorca comienza la semana que viene también. En Zaragoza también. Sí, está en 7, 8 salas. Y bueno, si sigue yendo bien, quién sabe si vaya a más ciudades. Hay gente que me escribe, hoy en Valencia. Yo le digo, bueno, eso es que no todos los exhibidores se arriesgan con películas como esta. Esto ahora mismo depende de que siga en salas, de que la película funcione y genere, porque el cine es también un negocio y la gente no está dispuesta, siempre habrá quien se arriesga, pero la gente no está dispuesta a perder y más con lo duro que están los tiempos. Entonces, depende totalmente. de cómo le vaya. Bueno, pues ya sabemos que los que nos están viendo en los lugares donde mencionaste, que vayan, ¿no? Para que funcione y se siga viendo. Y me alegra verte feliz con los resultados y que tengas nuevos proyectos en manos. A ver qué vamos a ver Gracias, Felipe. próximamente. Muchísimas Muchas gracias por gracias. estar con nosotros en Diario de Cuba. Gracias.